Escucha bien el sonido de este suelo. No es arena. Es el polvo de los huesos de mi madre, de mi esposa y de mis 3 hijos pequeños, triturados bajo las botas de los soldados del coronel Carrasco. Aquel día en Casquillé, el sol no salió. Se escondió de vergüenza, mientras 120 de los míos eran degollados mientras comerciaban en paz. Me llamo Victorio, y mientras otros lloraban sobre los cadáveres, yo juré que el desierto de Chihuahua no bebería más agua, sino la sangre de cada mexicano y estadounidense que cruzara mi camino. Hoy vas a entender por qué el ejército más poderoso del mundo tuvo que movilizar a miles de hombres para cazar a un solo grupo de guerreros. Vas a ver cómo una traición en un puesto comercial se convirtió en la cacería humana más sangrienta de la historia de la frontera. Quédate, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre el destino de los que se atrevieron a tocar a mi familia es algo que la historia oficial intentó enterrar, pero que el desierto jamás olvidó. Para entender la magnitud de la carnicería que estaba por venir, primero debes entender quiénes éramos. No éramos los salvajes que pintan tus libros de texto. Éramos los Chihene, el pueblo de la pintura roja. Nuestra ley no estaba escrita en papel, sino en el respeto a los manantiales de Warm Springs y en el vínculo sagrado de la familia. Yo, Victorio, no busqué la guerra. La guerra me buscó a mí cuando los colonos decidieron que nuestras tierras valían más que nuestras vidas. Imagina vivir en una tierra donde cada sombra puede ser un enemigo y cada ráfaga de viento te cuenta quién se acerca. Mi formación no fue en academias, sino en el hambre y el silencio. Desde joven aprendí que un guerrero apache no es quien más mata, sino quien mejor protege a los suyos. Mi hermana, Locen, caminaba a mi lado. Ella tenía el don de sentir al enemigo en sus palmas. Pero ni siquiera su medicina pudo prever la bajeza de lo que el hombre civilizado planeaba en las sombras de los despachos gubernamentales. Lo que el ejército no sabía es que al intentar pacificar a un solo hombre, estaban despertando a un demonio táctico que utilizaría sus propias tácticas de suministro para dejarlos morir de sed en medio de la nada. Pero el horror real comenzó con un apretón de manos falso. El conflicto no estalló por un robo de ganado, estalló por la arrogancia. En 1877 nos obligaron a ir a San Carlos, un lugar que llamábamos el 40 de infierno. Era un pantano de mosquitos, hambre y muerte. Allí vi a mis ancianos marchitarse como hojas secas bajo un sol que no era el nuestro. La psicología del guerrero se quiebra cuando ves a tu hijo pedir comida y solo recibes raciones de carne podrida, entregadas por agentes corruptos que se enriquecían a costa de nuestra agonía. Fue en ese momento cuando la transformación psicológica comenzó. La paciencia se evaporó. Decidí que prefería morir matando en las montañas de Black Range que morir rogando en una reserva. Escapamos. 3 veces escapamos y 3 veces nos persiguieron como a lobos. Pero la persecución no era lo peor. Lo peor era la figura del coronel Joaquín Terrazas y del coronel carnicero José Joaquín Carrasco. Estos hombres no buscaban justicia, buscaban el exterminio total de nuestra línea de sangre para liberar las rutas mineras de Chihuahua. La estructura de nuestra banda era pequeña, apenas unos 150 guerreros contra miles de soldados. Pero cada uno de mis hombres valía por 20 soldados de leva. Sabíamos usar el terreno. Sabíamos que un soldado con sed
Es un soldado muerto. Empezamos a observar sus puestos de avanzada. Veíamos cómo se movían, cómo dependían de sus pesadas carretas y de sus caballos de establo, que no aguantaban 2 días sin agua abundante. Nosotros, en cambio, podíamos beber la humedad de un cactus y correr 50 millas al día a pie. En los próximos minutos te detallaré el incidente exacto en el que una patrulla de 20 hombres desapareció sin dejar rastro, no por las balas, sino por un error psicológico que yo mismo les induje a cometer. Pero antes debes conocer al hombre que vendió nuestra ubicación exacta por unas cuantas monedas de plata. El villano de esta historia no solo vestía uniforme, a veces vestía como nosotros. La traición es un veneno que se sirve en plato de oro. Un guía local, alguien que conocía nuestros escondites en las montañas de la Candelaria, empezó a susurrar a los oídos de los rurales mexicanos. Les dio las coordenadas de nuestros campamentos de invierno, los lugares donde nuestras mujeres y niños se sentían seguros. La tensión en la frontera era eléctrica. Los periódicos de El Paso y de Ciudad Juárez pedían nuestras cabezas. Nos llamaban los azotes del desierto. Pero nadie mencionaba los ranchos quemados por los propios soldados para culparnos a nosotros y justificar más presupuesto militar. Estábamos siendo cercados psicológicamente. La paranoia se instaló en mi campamento. ¿En quién confiar cuando el hambre aprieta? Miré a mi esposa. Vi el miedo en sus ojos, no por ella, sino por los pequeños. Esa mirada fue la que selló el destino de miles. Me di cuenta de que mientras intentáramos vivir en paz, seríamos cazados. Para sobrevivir, teníamos que convertirnos en el miedo mismo. Empezamos a acumular munición Winchester, robada directamente de los convoyes del gobierno. Cada bala tenía un nombre. Cada rifle era una promesa de supervivencia. No vas a creer la crueldad táctica que empleamos cuando capturamos al primer informante. Lo que le hicimos no fue por odio, sino para enviar un mensaje visual que los soldados mexicanos verían desde kilómetros de distancia. El escenario para la gran masacre de Casquillé estaba listo. Hacia finales de 1879, el movimiento de tropas era incesante. El general Edward Hatch por el norte y los generales mexicanos por el sur estaban cerrando la pinza. Nos movíamos como fantasmas. Pero el destino tiene una forma retorcida de jugar con los valientes. Llegamos a un punto de no retorno, donde el suministro de agua era vital. Fue entonces cuando recibimos un mensaje, una supuesta oferta de tregua, en un paraje conocido como Tres Castillos y las zonas aledañas a Casquillé. Nos prometieron comida, seguridad y una zona de caza permanente si bajábamos a parlamentar. El honor de un apache es su palabra, y cometí el error de creer que el enemigo compartía ese código. Bajamos de las montañas. Los niños reían porque pensaban que el hambre terminaría. Los guerreros bajamos la guardia, dejando los rifles en los tipis, mientras nos acercábamos al centro del puesto para recibir las raciones prometidas. Lo que no sabíamos era que, ocultos tras las dunas y en los techos de los edificios de adobe, cientos de fusiles Remington ya nos tenían en la mira. El aire se volvió pesado, el silencio era antinatural, ni un pájaro cantaba. Lozen me miró y susurró: «Huelo a metal y a muerte». Pero ya era tarde. El primer disparo no fue al aire, fue directamente al pecho de un anciano que sostenía una rama de olivo blanca. El sonido del primer disparo no fue un estallido. Fue el crujido de mi mundo rompiéndose en 1000 pedazos. En un segundo, el aire se llenó de plomo silbante. Vi a mi esposa caer. No hubo tiempo para un último adiós,
ni para recoger su cuerpo. La descarga cerrada de los fusiles de los soldados mexicanos transformó el mercado en un matadero de carne humana. Los gritos de los niños no eran de miedo, eran de una confusión agónica antes de ser silenciados por las bayonetas. Corrí, no por cobardía, sino porque el fuego que se encendió en mi pecho me dictó que alguien debía quedar vivo para contar esta historia con la punta de un cuchillo. Vi a las mujeres de mi banda ser arrastradas por el cabello mientras los soldados reían, celebrando su victoria sobre civiles desarmados. Aquel día, en la tierra de Casquillé, el Victorio que buscaba un hogar para su gente murió desangrado junto a su familia. Lo que emergió de entre los matorrales de Mezquite horas después era algo que no tenía alma. Lo que los soldados no se dieron cuenta en su embriaguez de sangre fue que cometieron el error táctico más grande de su historia. Dejaron con vida al único hombre capaz de convertir cada gota de agua de Chihuahua en un veneno mortal para sus regimientos. El precio que pagarían por cada niño muerto sería cobrado con un interés que desafía la lógica humana. Durante los días siguientes, vagué por la Sierra de la Candelaria como un espectro. El hambre no existía. La sed era un concepto olvidado. Mi único sustento era la imagen de los cuerpos apilados y quemados por las tropas de Carrasco para borrar las pruebas de su crimen de guerra. La psicología de un hombre que lo ha perdido todo es el arma más peligrosa del mundo, porque ya no tiene nada que proteger, solo tiene un objetivo que cumplir. Mis guerreros sobrevivientes, sombras andrajosas que apenas llegaban a 60 hombres, se reunieron conmigo en las profundidades de los cañones. No hubo discursos, solo nos miramos a los ojos y vimos el mismo vacío negro. En ese momento, la banda de los Chijene dejó de ser una tribu para convertirse en una unidad de guerrilla de élite. Empezamos a estudiar el miedo del enemigo. Un hombre con miedo comete errores. Un ejército con miedo gasta sus balas en las sombras. Comenzamos la fase de desestabilización psicológica. No atacábamos sus fuertes, atacábamos su cordura. Aparecíamos en la noche, eliminábamos a los centinelas sin disparar una sola bala, solo acero frío en la garganta, y desaparecíamos antes de que el cuerpo tocara el suelo. Los periódicos de la época empezaron a decir que Victorio tenía el poder de volverse invisible, que era un demonio enviado para castigar a México y Estados Unidos por igual. Y yo no hice nada para desmentirlo. Dejé que el mito creciera, porque el mito mata más rápido que el plomo. En la siguiente sección descubrirás el destino de la Patrulla del Silencio, un grupo de 15 soldados de caballería que pensaron que habían acorralado a Victorio en un cañón sin salida, solo para descubrir que la geografía puede ser el arma de tortura más lenta y dolorosa jamás diseñada. La transformación fue total. Dejé de usar las rutas conocidas. Empezamos a utilizar senderos que ni las cabras monteses conocían. La logística de los ejércitos convencionales se volvió su mayor debilidad. Ellos necesitaban 10 kilos de suministros por hombre. Nosotros necesitábamos solo nuestra voluntad. Empezamos a envenenar sistemáticamente los pozos de agua que ellos creían seguros, no con veneno químico, sino con los cadáveres de sus propios caballos, asegurando que cualquier avance hacia nuestras posiciones se convirtiera en una epidemia de disentería y muerte lenta. Mi hermana Locen, cuya rabia era incluso más fría que la mía, se convirtió en nuestra inteligencia militar. Ella no solo sentía al enemigo, ella entendía cómo pensaban los oficiales que habían estudiado en West Point.
Sabía que su arrogancia los obligaría a perseguirnos en terreno abierto, donde el sol de mediodía alcanza los 45 grados. Allí, los uniformes de lana azul y los pesados equipos de cuero se convertían en ataúdes andantes. El odio se convirtió en nuestra disciplina. Cada vez que sentía el cansancio en mis huesos, cerraba los ojos y escuchaba el eco de los disparos en Casquillé. Ver a un soldado pedir clemencia se convirtió en mi única forma de descanso. Pero la verdadera venganza, la que planeaba en el silencio de las cuevas de granito, no era una simple escaramuza. Estaba diseñando algo mucho más grande, algo que obligaría a dos naciones a firmar un tratado secreto solo para intentar detenerme. Hubo un momento, justo antes de que la gran ofensiva comenzara, en que tuve a un alto mando militar en la mira de mi rifle durante 10 minutos enteros sin disparar. ¿Por qué lo dejé vivir? La razón te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la guerra psicológica y la justicia poética. Nos movíamos como una tormenta de arena. En un momento estábamos en las montañas de San Mateo. Al siguiente, cruzábamos el Río Grande para sembrar el caos en Chihuahua. La frontera no existía para nosotros. Era simplemente una línea en un mapa que los blancos usaban para confundirse a sí mismos. Atacamos los suministros de munición. No robábamos la comida, la quemábamos. Queríamos que el enemigo sintiera el mismo vacío en el estómago que sintieron nuestros hijos antes de morir. La moral de las tropas gubernamentales se hundió. Empezaron las deserciones. Los soldados preferían enfrentarse a la corte marcial que a la posibilidad de cruzarse con el fantasma de Victorio. Pero la transformación no solo fue externa. Por dentro yo ya no sentía el sol. Vivía en una noche perpetua, esperando el momento exacto en que la pinza se cerrara, no sobre nosotros, sino sobre ellos. El escenario estaba casi listo. El villano, el coronel Terrazas, estaba reuniendo a más de 1000 hombres, creyendo que esta vez nos tenía acorralados por un error que yo mismo le hice cometer. Había mordido el anzuelo de la debilidad. Creía que estábamos heridos, cansados y sin balas. Lo que no sabía era que estábamos más fuertes que nunca, alimentados por una furia que no conoce el agotamiento. Habíamos superado la barrera del dolor. Ahora, cada movimiento era matemático. El coronel Terrazas y sus cazadores de la montaña creían que nos estaban empujando hacia un callejón sin salida en la Sierra de Tres Castillos. Lo que sus mapas no mostraban era que yo había pasado meses estudiando cada grieta, cada saliente de roca y cada ángulo de tiro de ese lugar. No nos estaban acorralando. Los estábamos guiando hacia un matadero diseñado por la naturaleza y perfeccionado por mi odio. La estrategia no se basaba en la fuerza bruta, sino en la dilatación táctica. Sabía que el ejército mexicano operaba bajo una estructura rígida de mando. Si cortas la cabeza, el cuerpo se convulsiona. Pero yo no quería solo la cabeza. Quería que el cuerpo entero sufriera la agonía de la incertidumbre. Dividí a mis 60 guerreros en grupos de 3. La orden era clara. No disparen para matar de inmediato. Disparen a los caballos, disparen a las mulas de carga, disparen a las cantimploras. Un soldado a pie en el desierto de Chihuahua es un hombre muerto que aún camina. En los próximos párrafos detallaré la técnica de el espejo de arena, una maniobra de distracción visual que hizo que un batallón entero disparara más de 2000 cartuchos contra la nada, agotando sus suministros antes de que el primer apache siquiera asomara la cabeza. Para que un plan de este calibre funcione, debes conocer la psicología de tu enemigo
mejor que la tuya propia. Terrazas era un hombre de ego inflamado. Necesitaba una victoria rápida para alimentar su carrera política. Por eso le di lo que quería. Rastros fáciles de seguir. Dejamos jirones de ropa, restos de hogueras mal apagadas y huellas que indicaban cansancio. Lo estábamos succionando hacia el corazón de Tres Castillos, un lugar donde el granito se calienta tanto que puede quemar la piel al contacto. A las 3.500 palabras de esta crónica, la verdad debe ser dicha. Mi plan no era una batalla, era un asedio invertido. Nosotros estábamos atrapados en las cimas, pero ellos estaban atrapados en el fondo del cañón, sin salida y bajo un sol que no perdona. Empezamos la ejecución el 14 de octubre de 1880. El aire estaba tan seco que el sudor se evaporaba antes de salir del poro. Los soldados avanzaban en una columna larga, una serpiente de uniformes polvorientos que se extendía por kilómetros. La dilatación táctica comenzó con el control de los pozos. En Tres Castillos hay pocos lugares con agua. Nosotros ocupamos los puntos altos que dominaban los únicos manantiales. Cuando la vanguardia mexicana llegó exhausta, con las lenguas hinchadas por la sed, vieron el agua a solo 200 metros. Pero esos 200 metros estaban cubiertos por mis tiradores de élite. Cada vez que un soldado intentaba acercarse al agua, un solo disparo, preciso, quirúrgico, le volaba la rodilla o el hombro. No los matábamos. Un muerto no grita. Un herido, en cambio, requiere que otros 2 compañeros lo ayuden, inmovilizando a 3 hombres con una sola bala. No te imaginas la macabra escena que presenciaron los oficiales cuando, al caer la noche, intentaron un rescate desesperado y se encontraron con que el terreno que pisaban había sido sembrado con una trampa física que los obligaba a elegir entre su vida o la de sus superiores. El procedimiento era impecable. Mientras ellos se desesperaban por el agua, Lozen y un grupo de guerreros rodeaban su retaguardia en absoluto silencio. El objetivo, las mulas que transportaban la reserva de municiones. En un ataque relámpago que duró menos de 5 minutos, las mulas fueron espantadas hacia los riscos. Con ellas se fueron miles de cartuchos Remington. Ahora, el ejército de Terrazas tenía hombres, pero no tenía con qué alimentar sus rifles. La tensión procedimental se estiraba como una liga a punto de romperse. Los soldados pasaron la noche escuchando nuestras voces. No gritábamos amenazas, cantábamos canciones de cuna en apache, las mismas que nuestras esposas cantaban antes de ser masacradas por ellos. El efecto psicológico fue devastador. Muchos soldados, presas del pánico y la deshidratación, empezaron a tener alucinaciones. Algunos disparaban contra sus propios compañeros, creyendo ver sombras moviéndose entre las rocas. La parte más escalofriante de esta táctica de desgaste ocurrió al alba del segundo día, cuando Victorio utilizó un código de señales con espejos para coordinar un ataque que no venía de las montañas, sino de debajo de la propia tierra donde los soldados dormían. Mantuvimos la presión sin descanso. Cada vez que intentaban reorganizarse, una lluvia de flechas incendiarias caía sobre sus tiendas. No buscábamos quemarlos a ellos, sino quemar sus suministros médicos y su moral. Estábamos dilatando el tiempo porque sabíamos que, para el tercer día, la falta de agua los obligaría a realizar una carga suicida colina arriba. Y eso era exactamente lo que necesitábamos, que abandonaran sus posiciones defensivas y se expusieran en la pendiente de granito liso.
El diseño de la emboscada final estaba listo. Tenía a mis hombres posicionados en forma de media luna. La orden era esperar a que estuvieran a menos de 50 metros. Podíamos oler su miedo, podíamos ver el temblor en sus manos mientras sostenían sus fusiles vacíos. La justicia poética no es rápida. Es un proceso lento que se saborea cuando el verdugo se da cuenta de que él es ahora la víctima. El 15 de octubre de 1880, el aire en Tres Castillos ya no olía a desierto, olía a orina, a sudor rancio y a la desesperación de 1000 hombres que sabían que el final estaba cerca. El coronel Terrazas, viendo que su tropa se desmoronaba por la sed, dio la orden final. Fue una carga desesperada, un intento suicida de tomar las crestas donde mis guerreros y yo los esperábamos con el dedo en el gatillo y el corazón frío como el granito. Los vimos subir. Parecían hormigas azules y grises trepando por una pared ardiente. No disparamos. Esperamos a que el sol estuviera directamente sobre sus ojos, cegándolos, convirtiendo el reflejo de las rocas en un muro de fuego blanco. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para ver las costras de sangre en sus labios secos, di la señal. Lo que ocurrió en los siguientes 10 minutos fue una carnicería tan sistemática que incluso los informes oficiales de la Secretaría de Guerra mexicana fueron alterados para no admitir la humillación de que un puñado de apaches diezmó a batallones enteros en una sola carga. El fuego cruzado fue perfecto. Mis Winchester no fallaban. La pendiente se convirtió en un tobogán de cadáveres que chocaban entre sí mientras caían al fondo del cañón. La justicia poética se servía en ráfagas de plomo. Cada soldado que caía era una deuda pagada por Casquille. Pero entonces la munición empezó a escasear para nosotros también. Habíamos gastado miles de cartuchos manteniendo el asedio. La batalla se transformó. De la guerra de larga distancia pasamos al combate cuerpo a cuerpo, a la danza del cuchillo y el hacha de guerra. Fue un caos de gritos y carne desgarrada. Vi a Lozen luchar como una deidad de la muerte, su rostro una máscara de furia roja. No buscábamos prisioneros, no buscábamos gloria, buscábamos la extinción de quienes habían intentado extinguirnos. La historia oficial dice que Victorio murió ese día bajo las balas de un francotirador tarahumara llamado Mauricio Corredor. Pero los que estuvimos allí sabemos que la verdad es más oscura. Cuando las balas se acabaron y los soldados mexicanos nos rodearon por puro número, yo no permití que sus manos tocaran mi piel. Dicen que Victorio se quitó la vida con su propio cuchillo antes de ser capturado. Otros dicen que el desierto simplemente se tragó mi cuerpo para que nadie pudiera exhibir mi cabeza como un trofeo en la Ciudad de México. Lo que es un hecho crudo es que esa tarde 78 apaches fueron masacrados y el resto llevados a la esclavitud. Pero el costo para México fue una generación de oficiales y una cicatriz psicológica que duraría décadas. Tres Castillos no fue una victoria para el ejército. Fue el recordatorio de que un hombre con una causa justa puede poner de rodillas a una nación. Pero aquí está el secreto que los historiadores se niegan a discutir. ¿Dónde quedó el inmenso botín de oro y plata que Victorio había confiscado de las caravanas durante años? Hay quienes dicen que aún hoy, en una cueva sellada de la Sierra de la Candelaria, el tesoro de los Chihenne espera por alguien con el valor de enfrentar la maldición de los muertos. Mi nombre pasó de ser un grito de guerra a un susurro de miedo. Victorio no murió en Tres Castillos.
se convirtió en el viento que todavía aúlla en los cañones de Chihuahua. Cada vez que un buscador de tesoros o un viajero se pierde en estas tierras, siente mi mirada. El mito nació de la sangre de mi familia y se bautizó en la venganza más pura que el suroeste ha conocido jamás. Esta es la crónica de un pueblo que se negó a rodillarse y de un hombre que prefirió convertirse en demonio antes que ver a los suyos vivir encadenados.